Buenas noches amigos y hermanos, seguimos transmitiendo por este medio y hoy tenemos algo especial. Hoy vamos a tener un reportaje a modo medio presencial y medio en forma remota con los papás de Iván. Iván ya está con el Señor, fue una víctima de la pandemia, del COVID. Queremos escuchar un poco la vivencia de Iván, nos tiene una enseñanza para dejarnos. Sus papás quieren transmitir los momentos vividos en este tiempo y seguramente van a ser de ayuda para nosotros porque nos ha dejado una linda enseñanza. Así que te invito a que te prepares, que estés en la transmisión, que no te vayas, porque vamos a tener este momento en el cual entrevistamos un poquito a los papás, nos mandaron las respuestas, los videos y realmente podemos compartir un lindo momento. Pero antes vamos juntos a ir preparando nuestro corazón, porque seguramente Dios nos va a hablar, a poder cantar. Así que te invito a que, si la sabes, unite; si no, aunque sea tararía en tu casa, vamos a alabar a nuestro Dios. Resplandor de tu gloria.
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bien, como te decía al comienzo, vamos a ver un reportaje que le hicimos a la familia Gaitani Chamorro. Ellos están en Palma de Mallorca, España, pero son argentinos, son cerquita, algunos de Buenos Aires y su mamá, su esposa, de Córdoba. Así que te invito a que podamos ver esta entrevista, prestar atención, que seguramente va a ser para confortar tu corazón. Como venimos anunciando la semana pasada y en la introducción de esta reunión, vamos a poder ver la entrevista que se le hizo a la familia Gaitani y Chamorro. Los vamos a conocer a través de las preguntas que les fuimos haciendo. Fue un caso realmente interesante en cuanto a lo que se tuvo que vivir y las enseñanzas que nos deja. Quizás, Alfredo, vos quizás conoces un poquito más o tenés un poquito más cerca de detalle acerca de lo que es la familia. Sí, apenas comenzaba este año 2020, la familia Gaitani Chamorro estaban de visita en Córdoba inclusive, con sus familiares allí,
tenemos una iglesia hermana muy cercana, en Río Segundo, en Córdoba, y transcurría su vida normal. Iván era parte de la familia, muy querido por todos, y tenía muchos amigos, muchos conocidos dentro de la iglesia también, así que para nosotros era alguien tan cercano, tan amado, ¿no? Y comenzamos a ver que el mundo se empezó a trastornar, prácticamente el planeta completo, pero especialmente algunos puntos del mundo, y uno de ellos fue España, donde justamente reside la familia, y allí llevaron a Iván de vuelta a su casa en el mes de febrero. Y bueno, a partir de allí nos comenzamos a noticiar, y llegaba a través de redes sociales más que nada, el comportamiento de este virus y también lo que hizo justamente en Palma de Mallorca, que es el lugar donde ellos residían. Y justamente no solamente tomó notoriedad por el hecho de todo lo que estaba sucediendo en España, sino que además muchos canales de televisión y también algunas radios, no solamente de Argentina, sino de España, tomó notoriedad el caso y llamó la atención porque bueno, era alguien cercano a nosotros, tanto Argentina como España, y a la vez era un testimonio diferente. Y ahí yo creo que reside la clave de lo que vamos a ver. Bien, así que estaba la familia Iván, el nene que ya está con el Señor, Rocío, su hermana, Miriam, su mamá, y Carlos, su papá. Así que vamos a conocerlos un poquito. Le hicimos algunas preguntas. En la primera pregunta ellos se presentan y nos relatan un poquito acerca de lo que tuvieron, cómo fue toda esta experiencia que tuvieron que vivir. Así que te invito a que podamos ver lo que ellos nos dijeron. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carlos Gaetani. El mío es Miriam Chamorro. Bueno, nosotros hasta antes de la pandemia éramos 4 integrantes de la familia. Ahora somos 3. Nuestra hija Rocío es componente de nuestra familia, no está en ella en este momento. Y vivimos desde hace 16 años y medio en Palma de Mallorca, España. Pero somos todos nacidos en Argentina, oriundos de Argentina. Yo de Buenos Aires y mi esposa de Río Segundo. Yo nací en Río Segundo y he vivido ahí la mayor parte del tiempo, hasta hace unos años atrás que fuimos a vivir a Buenos Aires y después nos vinimos para aquí, para España. Iván y Rocío nacieron en Córdoba, capital, y bueno, un poquito contar la historia de Iván, que es a causa de quien vamos a hacer este vídeo. Él nació en Córdoba, tuve un problema en el parto, no me atendieron a tiempo, me tendrían que haber hecho cesárea, no me hicieron, y tuvo parálisis cerebral por hipoxia perinatal, faltó oxígeno en el momento del parto. Eso le dejó como consecuencia, bueno, algunas le daban convulsiones, como un poco de epilepsia, pero también lo más grave que sufrió fue que tuvo un retardo mental bastante severo. Entonces él falleció en marzo de este año, el 23 de marzo, con 33 años y medio, pero tenía una cabecita, una mentalidad de un niño de 3, 4 añitos más o menos. Él, dentro de todas sus posibilidades, entre comillas, reducidas, ha ido muy bien, ha sido un chico muy de estar en casa, muy sociable, le encantaba ir a la iglesia, le encantaba juntarse con personas, le encantaba que venga gente a casa, y ha ido paso a paso, hemos ido superando etapas difíciles que él ha vivido durante toda la vida, pero gracias a Dios ya hacía bastante tiempo que él estaba bien, que no tenía, digamos que tenía una vida dentro de todo bastante normal, hasta que contrajo COVID aquí en el colegio donde iba, en el centro donde iba, y eso le trajo como consecuencia un agravamiento bastante rápido, porque solamente fue 8 días y el posterior fallecimiento. Queremos preguntarles también
¿cómo describirían lo que fue y dejó Iván como ejemplo de vida para la familia? Bueno, para contar un poquito cómo era la vida de Iván antes de la pandemia, antes del fallecimiento de él era un niño que tenía una rutina de ir de lunes a viernes a una escuela, bueno, si se puede llamar escuela, era un centro de día, más que todo puntualmente, donde él cumplía algunas, se lo adaptaba socialmente, se le daban algún tipo de aprendizaje, ¿no? Para que él se sintiera estimulado con algunas cosas, ¿no? A pesar de que él en todo momento, fuera de la escuela, siempre participaba absolutamente de todas las actividades familiares. Si íbamos al supermercado, él venía con nosotros; si íbamos a la iglesia, él venía con nosotros; si íbamos de vacaciones a la playa, a donde sea, él participaba porque él se integraba y era muy, muy sociable en sí. La verdad que esta pandemia nos sorprendió a todos, y a tal punto es la sorpresa que hasta el día de hoy, evidentemente, la ausencia familiar de Iván la sentimos muy profundamente. Fue algo muy repentino, algo que solamente aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador podemos afrontarlo, porque conociendo otras familias de la misma institución donde Iván iba, ¿no?, donde concurría todos los días, y en iguales situaciones, nos encontramos con gente que lamentablemente está desesperada y no tiene absolutamente ningún tipo de esperanza en cuanto a que nos vamos a reencontrar, como por ejemplo con nosotros nos vamos a reencontrar con Iván en la presencia del Señor. Y bueno, esto es un poco yo, la vivencia como papá, que les puedo decir, de que esta situación evidentemente fue algo muy sorprendente, pero que cada día que pasa aprendemos algo más de cómo sobrellevarla, pero siempre es el Señor el que nos ayuda y que nos fortalece para que lo podamos hacer. Desde el primer momento, cuando nos dimos cuenta que él no estaba bien y empezamos a hacer el tratamiento, o sea, buscar al médico para ayuda y todo lo demás, y entramos al hospital, yo me quedé con él, no me separé de él ni un momento, y fueron unos días como un poco difíciles, y de alguna manera creo que vivimos un aprendizaje tremendo ahí adentro en cuanto a lo que es Dios y al poder que tiene aún la palabra de Dios en ese momento. Es como si haber leído la palabra de Dios muchas veces durante toda la vida aportara unos recursos que uno ni siquiera creo que es consciente que tiene hasta que llega un momento duro así. Porque, por ejemplo, pasaba con él que él, a pesar de su incapacidad para hablar con normalidad y para tener determinadas conductas dentro de lo que se estima normal, él tenía una relación con Dios de mucha profundidad, porque él permanentemente quería cantar, él quería que orara con él, que orara por él. Compartíamos momentos en donde yo me sentaba al lado de su cama y le leía la Biblia y él se quedaba relajado y quieto, y fue para mí un bálsamo todo lo que el Señor era y lo que el Señor había empezado ya a hacer en mí desde antes, sin que yo lo sepa, porque esto evidentemente Dios ya tenía este camino preparado y ya nos había venido preparando a nosotros para esto, aunque no nos diéramos cuenta. No quiere decir con eso que sea menos duro ni menos doloroso, porque lo que decía mi esposo recién, uno se da vuelta dentro de la casa para cualquier parte y lo puede ubicar dentro de la casa sentado en una silla que era su silla, o acostado en el sofá que era el sofá que lo usaba, o su habitación con todas sus cosas intactas, y sin embargo podemos sobrellevar esto a causa de la esperanza, porque muchas veces se habla de fe y no se habla tanto de esperanza. Nosotros en Cristo tenemos esperanza, la esperanza de vida eterna, la esperanza del reencuentro con los que se fueron primero. Entonces nos tenemos que aferrar a eso. Sabemos que a pesar de que esto es duro, lo vamos a volver a ver. Bien, lo vamos conociendo un poquito más a Iván y a toda su familia, y realmente es interesante el relato
de la familia que nos cuentas acerca de sus experiencias espirituales de Iván, con sus problemas, con sus dificultades. Él era un nene que les gustaba las historias bíblicas, les gustaban las canciones, era muy insistente en cuanto a querer aprender canciones, a querer escuchar textos bíblicos, como así también orar al Señor. Y le preguntamos un poco a la mamá y a los papás cuáles eran sus historias, sus textos que más les gustaba, y esta fue la respuesta que ellos nos dieron. En su casa había muchos instrumentos musicales y disfrutaban en familia también el poder pasar momentos cantando juntos. Así que queremos saber un poco más acerca de cómo eran estas experiencias en casa. Desde que él era muy pequeñito siempre fue a la escuelita dominical y era un fanático de la escuelita dominical. A él le encantaba ir. Aparte, le dejaban participar, porque muchas veces lo dejaban subir a la plataforma y le daban un micrófono para que él ayudara, entre comillas, a dirigir la escuelita, y él le gustaba muchísimo eso y le gustaba cantar. Por ejemplo, cuando era muy niñito, Mi Pequeñita Luz, había que cantarse 20 veces por día, o 3 palabritas solas, o Somos Soldaditos. Se lo sabía todos de memoria esas canciones, y él ha sido siempre un niño que le ha gustado mucho la música, entonces le encantaba cantar y también le gustaba orar. Sí, le gustaba muchísimo orar. Por ejemplo, antes de comer, él siempre se tapaba los ojos así y oraba y decía, y oraba. Y obviamente que uno lo tenía que acompañar en la oración. Y también cuando se iba a dormir o en cualquier situación, él siempre sentía esa necesidad de presentarse delante del Señor. Y cuando era un poquito más grande ya le empezaron a gustar más canciones, y le gustaban muchas canciones de Danilo Montero, pero ahora este último tiempo cantaba muchas veces, o le poníamos por ejemplo en la tele videos cristianos y le gustaba mucho Hay Libertad, y también le encantaba cantar una canción que dice Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Esa la cantó hasta en su camita antes de que el Señor se lo llevara. Él le gustaba mucho esa canción, y verdaderamente la canción en sí, lo que dice, habla justamente de la transformación que vamos a sufrir cuando ya no estemos aquí, y sabemos que eso ya se cumplió en su vida. Hay una cosa que también es importante, que él siempre lo tuvo a lo largo de toda su vida. Él tenía una relación muy profunda con mi suegro, o sea, con el papá de Miriam, con su abuelo. Y él, una de las cosas que, por ejemplo, no sé, tal vez como él no sabía expresar determinadas cosas, él tenía la esperanza de que lo iba a ver de vuelta a su abuelo, porque él entendía y decía que su abuelo estaba con el Señor Jesús. Y él, una de las cosas que decía en su cama de hospital en los últimos días de vida, era que él hablaba de su abuelo y del Señor Jesús. Entonces, uno se puede dar cuenta que a través de todos sus problemas, a través de todas las dificultades que él había pasado físicamente a lo largo de su vida, el Señor había estado obrando en el corazón y había sembrado esa semillita de esperanza, que era volver a encontrarse con su abuelo en la presencia del Señor. Yo quería dejarles la canción que a él le gustaba tanto cantar, y que justamente habla del proceso que hacemos con el Señor una vez que le conocemos, y ya cuando nuestros días llegan a su fin. Y bueno, perdonen los defectos y los errores, pero lo hago de todo corazón. Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí. Desde que conozco a mi Salvador, estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia.
gracias a lo que Dios hizo en él. Vamos avanzando en la vida de Iván y en la vida de la familia entera, como vivieron este tiempo. Y quizás a través de este mensaje ya has recibido alguna enseñanza para tu vida. Pero le preguntamos a los papás qué es la enseñanza que les dejó todo esto y cuál es la enseñanza que quizás nosotros podemos aprender de este hecho tan difícil para una familia, tan complicado y que realmente de tanta bendición para muchos fue la vida de él. Así que te invito a prestar atención en las respuestas que nos dieron su papá. Bueno, ¿cuál sería el mensaje que le podemos dejar a las familias, a aquellos que han atravesado una situación similar o no? Y a mí me viene a la mente el pasaje cuando el Señor entró en la aldea de Naín, donde estaba la viuda, donde él se topa con el cortejo fúnebre y en ese momento ve el dolor que tenía esa madre. El dolor a causa de la muerte de su hijo, que era su único hijo. Y hay una parte muy, muy importante de todo este pasaje que dice que el Señor tuvo compasión de la viuda. Y resucitó obviamente al joven su hijo. La cuestión pasa por entender que aún así, en medio del dolor y de las circunstancias más cruentas, como es alguien que muere de COVID, porque es una circunstancia muy cruenta físicamente hablando, el Señor aún así tiene compasión. Claro, esto parece una contradicción, pero no es así, porque la compasión se experimenta a través de la consolación que sentimos. Y a diferencia de la gente que no tiene a Cristo, la gente que vive en este mundo sin esperanza, nos podemos dar cuenta de que nosotros tenemos, a pesar del dolor, a cada momento el Espíritu Santo nos está refrescando y dando cada día más esa esperanza del pronto reencuentro con Iván y con el Señor. Y hay una cosa muy particular: la compasión de Jesucristo se manifiesta a través del mensaje del Evangelio. Si todavía hay personas que no han conocido a Cristo, es porque no han querido alcanzar la compasión que Él está ofreciendo al día de hoy a través de su muerte en la cruz. Creer en Jesucristo es tomar ese ofrecimiento que el Evangelio ofrece, el mensaje de Dios, a través de la fe en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Una cosa que quería agregar es que ahí dentro del hospital, la verdad es que a nosotros nos pasaron cosas que se puede decir que evidentemente era Dios el que las estaba preparando, porque solamente hubo 2 casos en toda la isla de personas que pudieron estar acompañadas en el momento de la muerte, y uno de esos casos fue el nuestro. Y el Señor nos dio la posibilidad ahí de estar con Él, acompañarnos, porque si no hubiese estado yo sola y hubiese sido terrible, más terrible de lo que ya fue. Y en ese estar acompañados pudimos cantar con Él, pudimos orar con Él, pudimos darle gracias cada uno de nosotros a Dios por la vida de Iván y de lo que había significado para nosotros. Nosotros creemos que Él fue de alguna manera un mentor que nos aportó la simplicidad de la vida vivida plenamente. Él se conformaba con cosas sencillas y simples, pero aún en medio de todo, Él sabía que había algo superior a Él, que era el Señor Jesucristo, y Él siempre estaba consciente de que el Señor Jesucristo en algún momento le iba a venir a buscar. Y todo eso que pudimos experimentar ahí hubiese sido terrible si no hubiese estado Cristo de por medio. Cuando la Biblia dice que el vivir es Cristo, verdaderamente nos damos cuenta en este tipo de situaciones que es una realidad tan fuerte, porque no existen posibilidades naturales para una mamá o para un papá
de sepultar a su hijo o de perder a su hijo. En el caso nuestro, por ejemplo, ni siquiera pudimos hacer la despedida final, como se tiene en todos los casos cuando mueren personas, porque por la pandemia no se pudo. Pero atravesar ese momento de tanto dolor, en nosotros no existía la fuerza, no existiría nunca la fuerza de la consolación, por ejemplo. Pero Cristo hace esa diferencia en la vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos hablar del Señor, explicar al mundo lo importante que es conocerle a Él como único y suficiente Salvador personal. Queremos dejar esto como mensaje y esperamos que pueda aportar algo a la vida de las personas. Nuestro testimonio ha sido contado solamente para que Dios sea glorificado y para que otros puedan conocer al Señor como su Salvador. Ahora es la pandemia, pero muchas otras personas tienen otro tipo de enfermedades por las cuales van a tener que enfrentar la muerte. Y hay una diferencia enorme entre saber a dónde voy o qué me espera en la eternidad a no saberlo. Por eso queremos dejarlos con toda humildad, pero el mensaje tiene que ser que Cristo en nosotros es esperanza de gloria y que Él es el único camino y la verdad y la vida para ir al Padre y que nadie puede entrar al cielo si no es a través de Él. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos. Agradecemos y deseamos de todo corazón el hecho de haber recibido este testimonio de vida de parte de Carlos, de parte de Miriam, de Rocío, su hermana, en todo lo que han hecho en servicio al Señor en primer lugar, pero también en la vida de Iván. Gracias, hermanos, por este ejemplo y por este verdadero testimonio viviente que podemos tener en estos días, que alienta nuestro corazón por un lado y que también nos muestra cómo Dios obra en el corazón de todas las personas, tanto en la vida de Iván como también de todos ustedes. Así que nuestro más profundo agradecimiento por todo lo que han hecho por él, pero también por lo que están haciendo por nosotros, demostrando que Dios es poderoso y puede hacer grandes cosas también en nuestra vida. Nuestro hermano Carlos, cuando se estaba refiriendo y hablando acerca de la familia, él mencionó un pasaje bíblico con el cual quisiéramos cerrar en este momento este testimonio de vida. Y se refirió a San Lucas capítulo 7, quien a partir del versículo 11 comienza a hablar de esta mujer, una mujer sin nombre, una mujer que solamente sabemos su condición, que era viuda, pero nada más que eso, simplemente la vida de una mujer. Una mujer que tal vez había cargado con muchos años de dolor, mucha desesperanza, mucha desilusión, y ahora sufría en carne propia la desaparición de su hijo. Y estaba llevando con un grupo de personas, de aldeanos de donde ella era originaria, llevándolo lentamente hacia las afueras de la ciudad para poder sepultarlo. ¿Quién sabe cuántos sueños se sepultaban allí? Cuánto dolor causaba su corazón el saber en los días que iba a tener que atravesar estando sola. Por ahora estaba acompañada con un grupo y tenía esa bendición de poder por lo menos compartir ese dolor con ella, aunque sea por un tiempo, por un instante. Pero luego, ¿qué sería de ella? Sin embargo, otro grupo venía lentamente caminando desde Capernaum, dice la Escritura. Y al frente de ellos venía nada más ni nada menos que el Señor Jesús con sus discípulos y toda una multitud que le seguía. Y esta multitud de este grupo era o tenía un ánimo diferente, un ánimo distinto. Ellos venían también ya cansados del viaje, tal vez sedientos del viaje, pero con un solo ánimo, el deseo de ayudar, el deseo de colaborar, el deseo de venir y fortalecer, el deseo de venir y transformar
la tristeza y el dolor en alegría, en gozo. Y es por eso que ambos grupos se encontraron. Y ahí sucedió algo diferente, algo distinto. Qué distinto es cuando Jesús viene al frente de esa multitud y de ese grupo de personas. Porque allí sus palabras lo cambian todo. Y a pesar del cansancio, a pesar de todo, el Señor se conmovió al ver esta mujer y se detuvo para poder atenderla. ¿Cuántas veces Él dijo: yo soy aquel que puedo cargar con aquello que te duele, con aquello que te causa tristeza, con aquello que son verdaderas cargas sobre tus espaldas, y te puedo hacer descansar? Son palabras del Señor, palabras de aliento, palabras que necesitamos a veces a diario, y justo el Señor llegaba para otorgársela. Dos grupos que se juntan, totalmente distintos, totalmente diferentes. Pero ¿quién hace la diferencia? Las palabras de Jesús, que son las que calan hondo en el corazón de la mujer, y le dice profundamente, pero con sinceridad: no llores. Fíjense en ustedes que también hay otra cosa que se produce aquí, y es que la voz del Señor es una voz diferente. Porque ahora ya no se dirige solamente a la mujer, sino que se dirige al muchacho que estaba muerto. Y simplemente le dice: levántate, como alguien que estaba durmiendo simplemente. Y le vuelve a la vida. Es que también Él lo había dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estas palabras hicieron que aquel muchacho se levantara de donde estaba y volviera a la vida. No es en vano que la Biblia nos habla de 3 resurrecciones importantes durante la vida del Señor. En primer lugar fue la hija de Jairo, una niña de solamente 12 años, que hacía unas horas había fallecido. Sin embargo, Él también le dijo: levántate, y le levantó de la muerte. Lo mismo hizo con este muchacho, y luego lo hará más adelante con aquel que era su amigo y que era un adulto ya, llamado Lázaro, y que ya hacía 4 días que estaba dentro de una tumba. El Señor dijo simplemente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los aborígenes de un cierto lugar nunca podían creer de que cruzando el río estaba la salvación que ellos necesitaban, las vacunas que necesitaban para sus enfermedades. Solamente había que cruzar un río, pero ellos creían que el río estaba maldecido y que cuando alguien entraba al río iba a perecer en él. Y este misionero ya no sabía más cómo explicarles que el río no tenía nada en sí, que no había nada malo, que solamente había que cruzarlo. ¿Y saben lo que tuvo que hacer este misionero para que lo pudieran comprender? Nada más ni nada menos que meterse en el río. Y puso primero una mano y les dijo: ¿vieron que no me pasa nada? Luego puso su brazo y les dijo: ¿vieron que el río no puede hacerme nada? Pero después se metió medio cuerpo dentro del río para demostrarles que no había nada maldito en él. Y como todavía no creían, dijo: bueno, voy a dejar que el río me tape y voy a nadar. Y llegó hasta la otra orilla y lo hizo para demostrar que del otro lado se podía ir y que allá estaban las vacunas que ellos estaban necesitando. Allí estaba la cura de las enfermedades que ellos tenían. Había una solución, había una salvación, pero había que demostrarlo. Simplemente esto fue lo que hizo el Señor. Él se hizo un bebé poniendo su mano, tocando así el mundo. Caminó entre nosotros poniendo su brazo, luego el otro, mostrando medio cuerpo, y de cuerpo entero se tiró en el río para demostrarnos que había vida más allá. Y no solamente dejó que este río lo tapara y llegó a una cruz para morir por nosotros, sino que después, al tercer día, resucitó para demostrarnos de que había vida más allá de la muerte. Y que Él tenía salvación y era la garantía de ser el primer hombre de poder visitar la muerte
conocer cómo era el más allá, pero darnos una mano para decirnos, yo soy la resurrección y ustedes un día también van a resucitar. De la misma manera el Señor nos pide hoy que simplemente creamos que es posible y que hay una vida más allá. Y en tercer lugar, no solamente nos demostró Dios todo esto, sino que también vemos la sencillez del Señor para explicarnos el poder de su voz. Noten ustedes que no tenemos el nombre de esta mujer, no tenemos el nombre del muchacho, simplemente conocemos el lugar, una pequeña aldea en Naín. A veces parece medio como que no tiene importancia los lugares que se van nombrando en la Biblia, pero sin embargo es interesante notar acá lo siguiente: Capernaum, donde habían estado el día anterior, está casi a 50 kilómetros de esta aldea. Y para poder llegar hasta este lugar es una zona montañosa. Es decir, que el Señor salió con toda prisa, después de haberse agotado todo un día, con multitudes que le seguían. Durante toda la noche caminó para llegar a esta ignota aldea, para visitar a esta sencilla mujer, a este desconocido muchacho, simplemente para llevarle con sencillez y demostrarles que Dios está con nosotros. Por más que no seamos conocidos, por más que no tengamos fama, por más que no salgamos en las revistas, en los diarios o en las redes sociales, sin embargo, Dios sabe quiénes somos nosotros, qué nos pasa a nosotros, cómo es la vida de nosotros. Hay una canción que solemos cantar: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh buen Señor. Todo lo sabes de mí, porque tú miras el corazón. De la misma manera, el Señor observó en esta aldea a esta mujer, a este muchacho, vio la situación y dijo: yo tengo que estar allí. Y muy temprano a la mañana llegó a esta aldea para que con su sencillez pudiese llegar en el momento justo, en el momento apropiado, para poder darles una nueva vida. Sabes que de la misma manera el Señor está dispuesto a poder darte a vos, a usted, esa nueva vida, la que Él logró en la cruz, la que Él logró saliendo de la tumba y demostrándonos que hay una vida más allá. Quiero terminar con este tema de la sencillez, porque también en la vida de Iván vemos la sencillez del Evangelio y cómo sus padres llegaron a tiempo para poder enseñarles, a pesar de su tan breve edad mental, el hecho de que él pudiese conocer el Evangelio, de que él se pudiera dar cuenta quién era Jesús, a qué había venido Jesús, y que había un Jesús que lo esperaba con sus brazos abiertos para poder recibirle allí en el cielo. El lugar donde también sus padres un día irán, y todos aquellos que hayan creído en Él, porque esa es su promesa. Que Dios bendiga su vida. Amén. Quizás te llevó un poco a reflexionar, quizás hasta unas lágrimas se te escaparon por el momento vivido por esta familia, y son momentos de dolor, pero de enseñanza. Ellos disfrutaron el tiempo que estuvieron con Iván y lo más lindo, le enseñaron el camino del Señor. Y en este momento te invito a que poder recordar de dónde nos rescató el Señor, dónde nos puso y poder adorarle. Para eso te invito a que juntos podamos compartir este momento de adoración a nuestro Dios. Continuamos, hermanos, con la reunión, y en este momento es el momento de la adoración a nuestro Dios en una manera práctica, para lo cual vamos a participar del pan y el vino. Simplemente son los símbolos que nuestro Dios nos dejó para poder hacer memoria de Él. Cosas tan comunes como esta es lo que trae a nuestro corazón el recuerdo de lo que hemos costado como hijos de Dios. Y para hacer un poco memoria de esto, vamos a leer
unos versículos del Salmo 103, un salmo muy conocido, donde allí el salmista dice lo siguiente, y creo que tendría que ser el deseo de nuestro corazón en este momento. Dice el salmista: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Algo que nosotros como personas estamos acostumbrados muchas veces a olvidarnos de nuestro Señor y las cosas que Él hace. Y fíjense que comienza a hacer en forma rápida una descripción de las cosas por las cuales Él adora a Dios. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice, fíjese todo lo que nuestro Dios hace a nuestro favor, todo lo que incluyó incluso en el momento de nuestra salvación, allí en la cruz del Calvario. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo número 8 del mismo Salmo dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Podríamos continuar leyendo aún casi todo el Salmo. Es la misma idea, agradecer a Dios por todo lo que ha hecho a nuestro favor. Te invito a que en este momento hagas memoria de todo lo que Dios hizo durante esta semana a tu favor. Y quizás allí en tu mente lo anotes y en este momento le des gracias. Vamos a tener una pequeña oración por el pan para poder compartir allí en tu casa junto a los tuyos o con quien estés. Vamos a poder adorar con un mismo corazón, con un mismo sentir, aunque estemos lejos. Amado Dios, te damos gracias por Jesucristo, gracias por la muerte en la cruz, gracias porque cumplió todo lo necesario que la ley decía, gracias porque ocupó nuestro lugar allí en la cruz. El que tenía que estar colgado éramos nosotros, Él lo ocupó, hizo todo lo que se tenía que hacer para que nosotros pudiéramos gozar de tantos beneficios. Señor, queremos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, queremos recordarle al tomar el pan y decirle muchas gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos participado del pan, ahora continuamos con la copa que representa la sangre de nuestro Señor, necesaria para que haya perdón de pecados. Y era necesaria para que nosotros pudiéramos tener un corazón acepto ante el Padre. Por eso Jesucristo derramó su sangre sin pecado a nuestro favor, ocupando nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tener posibilidad de acercarnos al Padre limpios, sin manchas y poder ser aceptados como hijos. Así que demos gracias por la copa, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias por la sangre que era necesaria derramar de un cordero inocente como el de nuestro Dios, para que nosotros pudiéramos ser limpios. Gracias porque esa sangre cubrió nuestros corazones y ahora el Padre nos mira con un corazón limpio, comprado por Jesucristo. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos llegando al final, pero hay algunos anuncios. No te vayas porque después no sabes lo que pasa. Si no sabes cómo dejar tu ofrenda, estás en tu casa porque no puedes salir, te estás cuidando y que me parece muy bien y te invito a que lo sigas haciendo.
allí va a estar la placa del modo en el cual podés acercar tu ofrenda, porque seguramente quizás en tu corazón tenés deseo de adorar en una manera más práctica al Señor por medio de la ofrenda. Allí están las placas, hacernos saber, quizás podemos pasar a buscar la ofrenda, la podés hacer llegar a los lugares que están allí en la placa. Así que no te pierdas la oportunidad de poder adorar y ofrendar a nuestro Dios. También queremos decirte que estamos tratando dentro de lo que nos permite la ley, los protocolos, de tener nuestras reuniones presenciales. Para poder estar en una de estas reuniones presenciales, te pedimos que te anotes allí en el WhatsApp de la iglesia, que digas, vamos a estar en la próxima reunión, y allí te vamos a decir, bueno, tal hora, tal día, para que vos puedas estar en la reunión que vamos a tener. Mientras nos permita, lo vamos a seguir haciendo, así que tenemos esta actividad, por lo cual te pedimos a que sí seas responsable en cuidarte y también en que puedas anotarte para que saber, porque en la iglesia hay cupos limitados, por nuestro espacio nos limitan con los cupos y bueno, queremos saber cuánta gente y hasta cuánta gente podemos estar entrando. Bueno, tenés que hacernos llegar tu deseo de participar y te vamos a decir si ya hay vacantes o no todavía. Así que te invito a que lo puedas llegar haciendo allí en el WhatsApp de la iglesia. Así que, te repito, también vamos a continuar con nuestras reuniones virtuales, tanto el día miércoles con el momento de enseñanza y oración como lo veníamos haciendo actualmente, todavía en eso no hay cambios, como también los días domingos vamos a seguir teniendo ese tipo de reunión, como lo venimos haciendo, tratando de que cada día mejore más y poder tener también la reunión presencial. Así que no te pierdas. Si no puedes estar en forma presencial, próximo domingo, a partir de las 20 horas vamos a tener una reunión similar a la que estamos teniendo. Dios te bendiga en esta semana, cuídate mucho porque el virus está muy activo.